Bien, gracias y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes que están viendo un episodio más de este proyecto llamado Cristiano Consciente. En el video anterior, en el estudio bíblico anterior, vimos todo lo que es el nuevo pacto, el origen del nuevo pacto, que está relacionado con las leyes que tenían o con los pactos que tenían promesa de perpetuidad, como por ejemplo el pacto de Dios con Noé, el pacto de Dios con Abraham y el pacto de Dios con David. Bien. Y bueno, por otra parte yo sé que les puede parecer un tanto ofensivo o atrevido el hecho de mencionar en este video o de titularlo que la ley de Moisés está obsoleta. Y es que básicamente, bueno, nosotros culturalmente tenemos muchos conceptos dentro del cristianismo que, insisto, culturalmente son aceptados, pero que bíblicamente no son correctos. Por ejemplo, muchas veces pensamos que cuando el rey David se refiere a eso de ley perpetua, está hablando de la ley de Moisés, lo cual bíblicamente es erróneo. ¿Por qué? Porque el rey David no pertenecía el sacerdocio del rey David no pertenecía a la ley de Moisés, no estaba dentro de la ley de Moisés, me explico. La ley de Moisés fue dada hacia la tribu de Leví y de Leví a Israel. Y si bien es cierto, el rey David era israelita, lo cierto es que fue instituido sacerdote según la orden de Melquisedec. Eso fue lo que Dios le dijo a David. Por lo tanto, su sacerdocio y su figura estaban ligados a otros mandamientos, a otra ley, que no era la ley de Moisés. Y eso es lo que vamos a comprobar ahora. La ley de Moisés está obsoleta, no en el sentido de que la Torá, es decir, el Pentateuco, esté obsoleto, sino en el sentido de que los preceptos que le fueron dados a Moisés técnicamente, bíblicamente, están obsoletos. Jesús los obsoletó y porque Jesús estaba, tal como lo vimos en el video anterior, estaba bajo el sacerdocio de Melquisedec. Bien. Y Melquisedec, insisto, fue instituido sacerdote en un tiempo en que no existía la ley de Moisés, ni siquiera existía el pueblo de Israel. Bien, entonces vamos a ver los 5 puntos que confirman esta teoría, por el momento teoría, ¿cierto? Y que bíblicamente, insisto, a medida que lo vayamos comprobando, vamos a darnos cuenta que efectivamente así es. Primero, entonces, vamos a ver, de acuerdo a este estudio bíblico, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que de la ley que le fue dada a Moisés, no hay registro de que fuese perpetua. Así es. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que cada vez que se menciona en la Escritura, en el Pentateuco, en el momento en que Dios le entrega la ley a Moisés, en ningún momento le dice a Moisés, te voy a dar esta ley que es pacto perpetuo, ¿no? Cada vez que se entrega la ley, en ningún momento se menciona eso. Y lo que estoy mencionando obviamente aparece en las Escrituras, no es una idea que se me haya ocurrido a mí. Bien. Por otra parte, la ley dada a Moisés señala su propio fin, su propio término, lo profetiza, está establecido así. Bien. Tercero, si bien es cierto, dentro de la ley de Moisés hay algunos mandamientos perpetuos, insisto, estos son solo algunos y estaban condicionados. ¿Por qué? Porque la ley dada a Moisés estaba condicionada, específicamente estaba condicionada, su perpetuidad estaba condicionada a la fidelidad de Israel, e Israel fue infiel con Dios. Por eso la ley de Moisés tiene un término. Otro punto que es interesante tratar en este estudio es el por qué Nehemías vuelve a restaurar la ley en los tiempos del segundo templo, por decirlo de alguna forma, en los tiempos en que Israel volvió del cautiverio de Babilonia. ¿Por qué restauró la ley? La pregunta tiene que ver básicamente porque, si bien es cierto, la ley, tal como lo dijimos en el punto 2, señala, profetiza su propio fin, en ningún momento la ley que le fue dada a Moisés profetiza una restauración. Entonces, eso es lo interesante de esta pregunta, ¿por qué Nehemías restaura la ley? ¿Y qué fue finalmente lo que cumplió Jesús? Bien, siendo que efectivamente él pertenecía a otro sacerdocio. Vamos con el punto número 1. Dice que no hay registro bíblico de que la ley de Moisés sea perpetua o eterna. Efectivamente, en el libro de Éxodo capítulo 19, cuando le es entregada la ley en el desierto de Sinaí, en el monte de Sinaí, le es entregada la ley a Moisés, en ningún momento en todo el capítulo se menciona algo similar o que Dios, que el Eterno le dijera a Moisés, esta ley es un pacto perpetuo de aquí para siempre, por la eternidad, por los siglos, etc. No aparece eso cuando Dios le entrega la ley a Moisés en el capítulo 19.
Luego, cuando Moisés entrega la ley al pueblo, tampoco se menciona que es un pacto perpetuo. Moisés no le dice al pueblo de Israel, cumplan este pacto porque va a ser perpetuo por los siglos de los siglos, etcétera. No, eso no sucede. No así, insisto, tal como lo vimos en el video anterior, ¿cierto? Que sí, cuando Dios hace un pacto con Noé, sí le dice que su señal va a ser perpetua. Cuando Dios hace un pacto con Abraham, sí le dice que este pacto va a ser perpetuo. Y cuando Dios hace un pacto con David, David señala que ese pacto sí sería perpetuo. Entonces esa promesa de perpetuidad no se ve en el momento en que Moisés recibe la ley y se la entrega al pueblo. Bien, cuando Moisés, ¿cierto?, le entrega la ley al pueblo, Israel ya estaba pecando, por lo tanto Moisés rompe las tablas de la ley y vuelve al monte, ¿cierto?, para que Dios le dictamine las mismas leyes, ¿cierto?, lo que se llama, entre comillas, como el pacto renovado. Pues bien, cuando Dios le vuelve a entregar la ley a Moisés, nuevamente en ninguna parte se menciona que ese pacto, que esa ley fuera eterna. Bien, y cuando Moisés entrega las tablas de la ley al pueblo, tampoco se menciona que es eterno. Por eso entonces señalamos que el pacto de Dios con Moisés, la ley mosaica, no es perpetua. No estoy hablando de la Torá, estoy hablando específicamente de los mandamientos que Dios le entregó a Moisés, a Israel por medio de Moisés. Bien. En el libro de Deuteronomio nuevamente se confirma la idea de que no es un pacto perpetuo el que Dios hace con Moisés en el monte Horeb o en el desierto de Sinaí, que técnicamente es lo mismo. Para estos fines, por supuesto, el nombre de Horeb y el nombre de Sinaí tienen otro significado, pero para estos fines se refiere al mismo evento. En el libro de Deuteronomio, cuando haciendo un resumen, ¿cierto?, de lo que Israel vivió en los días de Moisés cuando Dios le entrega la ley al pueblo de Israel por medio de Moisés, en el libro de Deuteronomio nuevamente se hace memoria de ese evento y en ningún momento se señala en el capítulo 4 que ese momento en que Dios le entrega la ley a Moisés es un pacto perpetuo. En el libro de Deuteronomio, en el mismo capítulo, cuando Moisés le recuerda la ley al pueblo, tampoco le señala que es un pacto perpetuo. En el libro de Deuteronomio capítulo 9, cuando Moisés habla de las tablas de la ley, ¿cierto?, cuando le son entregadas las tablas de la ley, tampoco se menciona ese evento. Y cuando Dios renueva el pacto, básicamente Dios tampoco le dice que es un pacto perpetuo. El libro de Deuteronomio, recordemos, es como una especie de resumen de lo que fue el libro de Éxodo, desde los días de Moisés, ¿cierto?, Levíticos y Números. Eso es el libro de Deuteronomio. Por eso aquí se rememoriza lo que ya habíamos visto recién en el libro de Éxodo. Es decir, en ninguna parte, cada vez que Dios le entrega la ley a Moisés y éste la entrega a su pueblo, en ningún momento se dice, se menciona o Dios le da la promesa de pacto perpetuo. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de los capítulos que hemos mencionado. En Éxodo capítulo 24 dice: dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo las palabras de Jehová entre comillas, ¿cierto?, y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en los tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Es decir, el pueblo confirma que va a realizar, va a cumplir el pacto, confirma, y por eso, desde este punto de vista, lo que hace Moisés en este evento es como lo que hace Dios con Israel, mejor dicho, es como una especie de contrato, insisto. Un pacto no es tan solo una ley,
sino también es un compromiso. Aquí está el compromiso de Dios con Israel, ¿cierto? Y el compromiso de Israel con Dios. El compromiso, la firma, el sello que verifica, ¿cierto? Este compromiso es justamente las palabras de Israel cuando dice: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Bien, ahí está la firma, el sello de fidelidad del pueblo de Israel, según el pacto que Dios le había dado por medio de Moisés. En Éxodo 34 aparece una escena similar, dice: y Jehová dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Este es lo que se conoce como pacto renovado. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y Moisés alistó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo: sí, ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo el pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Bien. Nuevamente entonces vemos cómo Dios habla, ¿cierto?, del pacto, le ordena a Moisés hacer tablas como las primeras, y en ningún momento dice que establecerá pacto perpetuo con Moisés, o que ese pacto que Dios le estaba dando a Moisés en ese momento quedaría establecido como pacto perpetuo. Bien, en Deuteronomio, cuando se recuerdan nuevamente las hazañas del libro de Éxodo, ¿cierto?, las historias del libro de Éxodo, aparece algo muy similar. Dice Deuteronomio capítulo 4, dice: por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos el día que estuviese delante de Jehová tu Dios en Horeb. Cuando Jehová me dijo: reúneme a todo el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vienen sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercaste y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, y oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusiese por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Es decir, se rememora todo el proceso que Moisés e Israel vivieron en el monte de Sinaí y en sus cercanías, y nuevamente no se menciona la promesa de pacto eterno. ¿Bien? Además, entonces, de estar comprobado que cada vez que se le entregaba la ley a Moisés, en ningún momento, y la ley a los levitas, por ende, y todo el concepto, todas las leyes que le fueron entregadas a Moisés y a los levitas, nunca se menciona que son eternas. Además de esto, todo el concepto de ley, todas las palabras que Dios le hizo saber a Israel, porque eso es lo que acabamos de leer, las palabras que Dios le hizo saber a Israel para que Israel cumpliera ciertos mandamientos. Toda esta ley estaba englobada en una profecía que básicamente determinaba su propio fin. Es decir, además de que Dios le hizo saber las palabras, sus preceptos a Israel, Dios mismo dijo: Israel va a invalidar mi pacto, y por ende se le daba término a la ley de Moisés, a la ley mosaica, por decirlo de alguna forma. Los puntos que vamos a tratar aquí, efectivamente, Dios habla a Moisés acerca de una futura invalidación del pacto por parte de Israel. Dios advierte primero contra la idolatría como causal del quebrantamiento del pacto. Es decir, Dios, antes de profetizar que Israel va a quebrantar el pacto, Dios le advierte a Israel y a Leví, Dios le advierte que si ellos se vuelven a los dioses paganos, entonces quedaría el mandamiento quebrantado e inválido. Bien. Además profetiza que Israel quebrantará el pacto gracias a esta profecía que él mismo acaba de mencionar. Por lo tanto, el pacto, podemos decir que el pacto de Dios con Moisés, con Leví, ¿cierto? Todas las leyes y los mandamientos que fueron dados a través de Moisés a Leví y a Israel,
estaban condicionados, y estaban condicionados técnicamente a la fidelidad de Israel. E Israel fue infiel. Por lo tanto, si Israel fue infiel, el pacto quedaba inmediatamente inválido. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 4, dice: guardaos, no olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuviereis en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios, y oyeres su voz, porque Dios misericordioso, Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Tal como lo señalamos al principio del video, ¿cierto? Muchas veces pensamos que cuando la Escritura habla de la ley eterna en los Salmos, creemos inmediatamente que es la ley que Dios le dio a Moisés, pero no. Fíjese la última frase que se menciona aquí, dice: no se olvidará del pacto que juró a tus padres. En ese momento, en el momento en que está Moisés frente al pueblo, adquiriendo todas estas promesas de Dios, ¿cierto? Allí Dios le dice que Dios no se olvidará del pacto de Dios a sus padres. Es decir, contextualmente, en ese momento, en ese momento histórico, los padres de Israel no eran ellos mismos. Por supuesto que no podían serlo. Los padres de Israel eran Abraham, Isaac y Jacob. Se refería a los patriarcas de Israel. Dios había hecho un pacto con ellos tres, con estos tres personajes, Abraham, Isaac y Jacob, y el pacto consistía básicamente en que su descendencia, la descendencia de estos tres patriarcas, iba a habitar en Canaán, porque así Dios se lo había prometido. ¿Bien? Pero además de eso, los puntos de las letras que están en color azul, en color azul, dice que no deben olvidarse del pacto haciendo escultura o imagen, ¿cierto?, de dioses paganos. De no ser así, Dios los esparciría entre los pueblos y los llevaría a otras tierras a adorar esos dioses que tanto les gustaba adorar a los israelitas. Pero si desde allí buscaran a Dios, Dios los iba a oír, porque no se iba a olvidar del pacto que les juró a sus padres. Bien, entonces, tal como lo dijimos, primero, antes que nada, los padres de Israel en ese tiempo eran considerados Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué digo esto? Porque la misma palabra de Dios lo dice. Dice: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Entonces la pregunta es: ¿por qué Dios escogió la descendencia? ¿Por qué Dios escogió a Israel, ¿cierto?, como pueblo? Porque solamente de tus padres, es decir, Abraham, Isaac y Jacob, solamente de ellos se agradó Jehová para amarlos. Ese siempre fue el motivo que Dios le daba a Israel para explicarles por qué estaba haciendo un pacto con ellos. Es decir, porque los había tomado como pueblo, ¿cierto? Y los había tomado como pueblo justamente por el amor que le tenía a Abraham, a Isaac y a Jacob, que eran en ese momento los padres de Israel. De hecho, insisto, el pacto que Dios había hecho con los padres de Israel no era el mismo pacto que Dios estaba haciendo en ese momento por medio de Moisés a Israel. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 5, dice: llamó Moisés a todo Israel y le dijo: oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos, guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, ¿cierto?, en el desierto de Sinaí. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con todos los que estamos aquí hoy vivos. Entonces, efectivamente hay una clara diferencia entre el pacto de Dios con Abraham,
que Isaac y Jacob, que es el pacto de Dios con los padres, y el pacto que estaba Dios dándole a Israel en los días de Moisés. Dice: cara a cara habló Jehová con nosotros en el monte en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararlo la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, efectivamente, hay una diferencia, como lo mencionábamos, entre el pacto de Dios con los padres y el pacto de Dios con Moisés. ¿Bien? Entonces, tal como lo dijimos, tal como lo decía, tal como lo mencionamos en los puntos a tratar, efectivamente, Dios en los días de Moisés, en los últimos días de Moisés, Dios le advierte que finalmente el pueblo de Israel va a invalidar el pacto que Dios había hecho con ellos. Dice así: Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va a estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Bien. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico, y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel, porque yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán, y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca a la tierra que juré darles. Ven, entonces, dos cosas. Primero, se profetiza que por causa de la idolatría de Israel invalidarán el pacto. ¿Por qué? Porque Dios los iba a bendecir de tal manera allí en la tierra prometida que finalmente se iban a olvidar de Dios e iban a servir dioses paganos. Esos eran los motivos. Bien, entonces recordemos que decía en este capítulo que acabamos de leer, Dios le decía: escribe estas palabras como cántico, ¿cierto?, para que quede como advertencia a Israel. Pues bien, en el capítulo 32 del libro de Deuteronomio, entonces aparece este cántico que finalmente escribió Moisés. Y aquí tenemos un extracto de este cántico que confirma lo que había dicho Dios a Moisés en el capítulo anterior. Dice: mantequilla de vacas y leche de oveja, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste y te cubriste de grasa. Jesurún, para los efectos, para el contexto en el que estamos tratando, significa el amado de Dios, es decir, está hablando del pueblo de Israel. Engordó al pueblo de Israel y tiró coces, ¿cierto? Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres, es decir, Abraham, Isaac y Jacob. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de tu Dios, de Dios tu creador, y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Por lo tanto, Pablo no se equivocaba ni Pablo ni los apóstoles, ¿cierto?, al decir que en los días del Evangelio de Jesús Dios había tomado por pueblo a los gentiles. Aquí está profetizado en la Torá, en el Pentateuco: yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Así de simple. ¿Bien? Entonces, no tan solo en los días de Moisés Israel fue infiel. Es decir, estas profecías que acabamos de leer se cumplen a través de toda la historia del Israel antiguo, o por lo menos del Israel bíblico, y que justamente confirman que Israel finalmente invalida el pacto por toda la infidelidad que Israel hizo con Dios. Primero,
¿cierto? Del tiempo de Moisés, luego del tiempo de Josué, en los días en que, en que Israel levantó jueces, ¿cierto? Para juzgar a Israel, en ese tiempo Israel pecó de idolatría con los dioses de los filisteos, específicamente con el dios Dagón, con la diosa Acera, con Baal. Allí nuevamente, en los días de los jueces, Israel ya estaba pecando de idolatría. Luego, en el tiempo de los reyes, Israel nuevamente pecó de idolatría. De hecho, fue tan sanguinario ¿cómo se llama? Los sacrificios que hicieron a estos dioses paganos, ¿cierto? Que un rey ofreció a su propio hijo en sacrificio. Bueno, a los dioses paganos se les ofrecían niños. Por ejemplo, a Moloch se les ofrecían niños para ser quemados. A Baal se le ofrecían niños para ser degollados. Hubo un rey dentro de la historia de los reyes que fue tan sanguinario que hizo correr la sangre por todas las calles de Israel, que inundó las calles de Israel con sangre. Y otro rey, dice la escritura, que mandó a degollar a su propio hijo, mandó a matarlo en sacrificio a estos dioses paganos. Bien, por lo tanto, ya en los tiempos de los reyes comienzan a levantarse los profetas para recordar su pacto en Horeb. Bien, entre ellos el profeta, entre comillas, desconocido, ¿cierto?, que aparece en el libro de los reyes. Luego viene Elías, Eliseo, luego se levanta el profeta Oseas, etc. Entonces, el profeta Oseas, el profeta Isaías, Jeremías, etc. Entonces Dios determina llevar cautivo a Israel, llevar a Israel de esclavo a Asiria, porque muchos de los dioses paganos que ellos servían venían de la tierra de Asiria. Y luego, como Israel no aprendió, decidió levantar el imperio de Babilonia y castigar a Israel, ¿cierto?, por medio del imperio de Babilonia, y llevar a los pocos sobrevivientes de Babilonia como esclavos durante 70 años, cumpliéndose así lo que le dijo Dios a Moisés, es decir, yo los voy a llevar a tierra extranjera, de donde se originan estos dioses que a ustedes tanto les gusta adorar. Bien. Y por lo tanto todo esto, toda la historia de Israel determina que el cumplimiento de la profecía de Dios a Moisés diciendo que Israel iba a pecar se hace efectivo. Toda la historia de Israel se trata de eso, del cumplimiento de esta profecía, por lo menos dentro del aspecto que hemos visto. Por lo tanto, el pacto de Dios con Israel por medio de Moisés queda inválido, porque así lo decía la profecía, así lo determinó el mismo Dios eterno hacia Israel. Entonces, es aquí donde se pone interesante este tema, porque aquellas profecías en ningún momento hablaban de restauración de la ley, de la restauración de la ley de Moisés, de la ley dada a Moisés, por medio de Moisés a Israel, a eso me refiero. Sin embargo, la escritura, luego de este cautiverio que vivió Israel en Babilonia por 70 años, la escritura dice que Israel efectivamente volvió a la tierra prometida, a la tierra que Dios le había prometido a sus padres por medio o por mano de Nehemías y el sacerdote Esdras. Llega Israel a Canaán, ¿cierto?, por medio de Nehemías, que era el líder, ¿cierto?, y por medio de Esdras, que era un sacerdote, se restaura la ley mosaica. Bien, para que podamos entender la restauración de la ley mosaica, en qué consistió todo esto, podemos acompañar la lectura para contextualizar aún más este tema en los profetas que fueron contemporáneos hace tiempo: Zacarías, el sacerdote Josué, el profeta Ageo y el profeta Malaquías. Bien, todos ellos, todas sus profecías están dirigidas en este tiempo, en el tiempo en que Israel vuelve a Canaán y comienza la construcción del segundo templo, porque el primer templo había sido destruido. Entonces, bajo este contexto, obviamente, en la restauración del templo, la restauración de Jerusalén, también se restaura la ley dada a Moisés. Ahora la pregunta es entonces, ¿por qué es restaurada la ley, cierto? ¿Por qué es restaurada la ley si la ley de Moisés no era eterna? No estaba profetizada ninguna restauración de la ley y por ende, ¿cierto?, se estaba viviendo el cumplimiento de la profecía que Dios le había dado a Moisés, que Israel había invalidado el pacto. Entonces, esa es la pregunta, o mejor dicho, esa es la respuesta. Aquí está la respuesta en los libros que hemos mencionado recién.
porque estaba profetizado que Judá tendría que caer nuevamente para ser juzgado, aquí me faltó una frase, luego del cautiverio de Babilonia. Así es, si bien es cierto, en la ley no se mencionaba una restauración de Israel, podemos encontrar por medio de los profetas que efectivamente hablan de que cuando Israel volviera del cautiverio, Dios iba a juzgar nuevamente a Judá y a Leví. Bien, fíjense lo que profetiza el profeta Oseas en el capítulo 6, diciendo: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como la luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron mi pacto. Bien, allí prevaricaron contra mí Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem, así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia, allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, es decir, un juicio, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Es decir, luego de los 70 años estaba preparado un juicio para Judá y, paréntesis, también para Leví. Por eso entonces entendemos que Nehemías restaura la ley por medio del sacerdote Esdras, o Dios permite esta restauración de la ley de Moisés, ¿cierto? Dada a Moisés, que en el Pentateuco no aparecía, porque Israel había pecado, por lo tanto el pacto estaba inválido. Por lo tanto, si Dios quería volver a juzgar a Judá, tenía que restablecer nuevamente la ley. ¿Por qué? Porque donde no hay ley no se puede inculpar de pecado. Por eso no fue muerto Caín. Bien, y esto lo repite, ¿cierto?, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, diciendo: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. La ley en los días de Esdras y Nehemías estaba invalidada. Por lo tanto, insisto, si Dios quería juzgar a Israel, tenía que volver a restaurar la ley. Bien, y esta profecía de Oseas la confirma el profeta Ezequiel en el capítulo 22, del versículo 1 al 26, específicamente del versículo 15 al 26. Allí se confirma que Dios tomaría nuevamente a Israel para volver a juzgarlo, bien, para volver a castigarlo, de hecho. Y estas profecías, Oseas vivió en el tiempo antes del cautiverio de Babilonia, Ezequiel vivió en el tiempo del cautiverio de Babilonia, y el profeta Malaquías vivió en los tiempos posteriores a Esdras y Nehemías. Es decir, Malaquías es quien da testimonio de que estas profecías de Oseas y Ezequiel, del profeta Oseas y Ezequiel, se cumplen. En el capítulo 2, de los versículos 1 al 16, allí se cumple la profecía del profeta Oseas y la profecía del profeta Ezequiel, en donde se señala que Judá nuevamente caería en pecado y Leví nuevamente caería en pecado, y Dios los iba a juzgar. Bien, entonces leemos un poco del libro de Nehemías para confirmar todo esto. Dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres y mujeres y de todos aquellos que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre el púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malaquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento.
Bien, entonces se confirma que en los días de Esdras, ¿cierto?, fue restaurada la ley. Sin embargo, más adelante el profeta Ageo reprende a los israelitas por consagrar el segundo templo al dios Sol, lo que hoy día se conoce como la Navidad, ¿cierto?, el 24 de diciembre. En el segundo capítulo del profeta Ageo, versículos 10 y 23, allí se establece que los israelitas querían consagrar el templo que ellos estaban restaurando, que es conocido como el segundo templo, en el día 24 del noveno mes. Bien, lo que hoy día se traduce primero para nosotros como en fechas del Israel antiguo, como el 24 de diciembre. Bien, eso lo vimos en el capítulo que hablamos acerca de la Navidad. Entonces el profeta Ageo, insisto, ya daba testimonio de la corrupción, o de que nuevamente Israel nuevamente se estaba corrompiendo. Bien, y en los días del profeta Zacarías, Israel nuevamente estaba en pecado. Bien, dice el libro de Zacarías, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Es decir, Zacarías y Ageo ya dan testimonio de que Israel nuevamente se estaba corrompiendo. Por eso el profeta Malaquías en el capítulo 2 señala claramente o testifica la corrupción de Israel, diciendo: ¿No tenemos todos un mismo Padre?, pregunta Malaquías. ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Dentro del contexto del profeta Malaquías, el pacto de los padres aquí no se está refiriendo a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, sino que se está refiriendo a la ley que Dios le había dado a Moisés. La generación de esa época, entonces, bajo este contexto, son los padres a los cuales se refiere el profeta Malaquías. Dice: prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Bien. Y nuevamente en el capítulo 2, Malaquías continúa diciendo: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo busca la ley, porque mensajeros de Jehová de los ejércitos. Eso era la misión de los sacerdotes dentro del concepto de la ley mosaica. Sin embargo, dice: mas vosotros os habéis apartado del camino. Es decir, pero vosotros, los levitas de ese tiempo, se habían apartado del camino de Dios. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Es decir, discriminaban a los extranjeros. Bien, entonces Malaquías, Ageo, Zacarías dan testimonio de que cuando Israel vuelve del cautiverio, nuevamente vuelve a pecar, cumpliéndose así la palabra profética del profeta Oseas, para la redundancia, y el mensaje del profeta Ezequiel. Bien, por lo tanto, la ley vuelve a quedar obsoleta luego del cautiverio de Israel en Babilonia. Ahora, tal como lo dijimos, si bien es cierto, el concepto, la totalidad de la ley estaba condicionada a la fidelidad de Israel, e Israel fue infiel y por ende invalidaron el pacto, aún así, dentro de la ley, ¿cierto?, existían estos mandamientos perpetuos. Bien, sin embargo, estos mandamientos perpetuos que existían, insisto, estaban dentro de la ley. Y si Israel hubiera sido fiel, esos mandamientos hubieran sido netamente perpetuos. Pero como estaban dentro de la ley dada a Moisés e Israel fue infiel, entonces todos estos mandamientos perpetuos se anularon. Sin embargo, hay algunos mandamientos que tienen un trato especial. ¿Por qué digo esto? Con ellos me refiero, por ejemplo, a los mandamientos de la Pascua y al día de reposo. ¿Por qué? Porque técnicamente ambos preceptos, el de la Pascua y el del día de reposo, fueron preceptos que fueron dados a Israel fuera del tiempo de la ley dada a Moisés. Así es, cuando Israel celebra la primera Pascua, ¿cierto?, que es el sacrificio del Cordero en la tierra de Egipto, allí, si bien es cierto, existía Moisés, aún a Israel no le había sido dada la ley. Es decir, la primera Pascua que se celebró finalmente fue instituida por Dios
fuera del tiempo de la ley. Y el día de reposo también fue instituido fuera del tiempo de la ley. Esto lo vamos a confirmar más adelante. Y por otra parte, hay algunos mandamientos dados a Leví que también tienen promesa de perpetuidad. ¿Bien? Por lo tanto, vamos a analizar algunos de los mandamientos perpetuos dentro del concepto de lo que significa perpetuo, ¿cierto? Primero, la Pascua. La Pascua, si bien es cierto, es un sacrificio. Quisiera yo preguntar qué en el fondo representa este sacrificio, si se refiere a sacrificar eternamente de por vida un cordero a cada minuto, a cada rato, cada día, ¿cierto? O si más bien la Pascua que Dios le dio a Moisés cuando Israel aún estaba en Egipto, que es la Pascua antes de la ley, fue más bien un acto profético que hablaba del Cristo. Obviamente fue un acto profético más que un precepto. Fue un acto profético que hablaba del Cristo. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Muy sencillo, si hacemos un análisis de las escrituras, ¿cierto?, acerca de los actos proféticos que hablan del Cristo, nos encontramos con lo siguiente. Primero, cuando Abraham lleva a su hijo al sacrificio, Dios le promete la previsión de un carnero, si bien es cierto no es un cordero, pero es un animal que tiene cuernos, ¿cierto?, de la familia de las ovejas, ¿cierto?, que también sirve como animal, que sirvió en ese momento como animal de expiación en el futuro. Allí ya se está previendo la figura, ¿cierto?, de un animal expiatorio para el pecado de Israel. Segundo, ¿cierto?, el sacrificio del cordero en los tiempos de Moisés, en la primera Pascua, que está fuera de la ley, es símbolo de vida y de libertad, en los días de Moisés. ¿Por qué? Básicamente porque la sangre del cordero que fue rociada, que fue distribuida, ¿cierto?, en los dinteles de las puertas de las casas de los israelitas, les sirvió a ellos para que el ángel de Jehová no matara a sus primogénitos. Por lo tanto, es una protección contra la muerte, es un símbolo de vida. Y también es un símbolo de libertad porque ese acto fue el que permitió que finalmente Israel saliera de la tierra de Egipto. Insisto, cuando aún no le era dada la ley a Moisés ni a Israel, ¿cierto? Es decir, fue un acto que estuvo establecido fuera de la ley de Moisés, y después, cuando Moisés está dando la ley, ahí lo incorpora por mandamiento de Jehová, ¿cierto? De Dios, Jehová entre comillas, por mandamiento de Dios, se incorpora el rito pascual dentro de la ley. Pero, insisto, originalmente fue dado primeramente fuera de la ley. Luego, como profecía mesiánica, ¿cierto?, que significa el sacrificio de un cordero, Dios promete un descendiente a David con un trono para siempre, y en base a esta promesa se establecen las profecías mesiánicas. Ahora, todas estas profecías mesiánicas estaban dadas fuera de la ley también. ¿Por qué? Porque David, recordemos, tenía un sacerdocio según la orden sacerdotal de Melquisedec, porque David no era levita. Como no era levita, no estaba obligado a guardar la ley. Bien, como tenía otro sacerdocio, entonces todas las profecías que le fueron dadas a David estaban fuera de la ley mosaica, porque estaban fuera de la ley levita, porque David era un sacerdote, según la orden de Melquisedec. Bien, de ahí entonces comienzan a darse, a gestarse las primeras profecías mesiánicas que aparecen en los Salmos, ¿cierto? Capítulo 69 y capítulo 20, comienzan específicamente a darse las profecías mesiánicas basadas en el sufrimiento del Mesías. Pues bien, estas son las que inspiran al profeta Isaías, ¿cierto?, a hablar de una profecía mesiánica del sacrificio de Jesús. Y es aquí cuando Jesús es comparado con un cordero que expiaría el pecado de Israel, que sería símbolo de vida y sería símbolo de libertad. Recordemos que Jesús dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Bien, y también el Mesías dijo claramente: seréis verdaderamente libres si el Hijo ¿cierto?, os libertare. Por lo tanto, Jesús era justamente el sacrificio futuro que se estaba profetizando en la Pascua, ¿cierto?, y en los sacrificios que fueron dados antes de la ley. Por eso las profecías mesiánicas vienen fuera de la ley mosaica, y por eso Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien,
Entonces, a eso se refiere justamente la Pascua. Era un sacrificio que estaba profetizando al Mesías, más que una institución, un precepto que deban guardarse todos los días, a minuto, para siempre, por la eternidad, etcétera, etcétera. Se refiere precisamente a eso. Era un acto profético que estaba hablando del Mesías. Y el día de reposo, primero que nada, se estableció, si bien es cierto, no había una ordenanza concreta de guardar el séptimo día, sí había también un acto profético que nos habla del verdadero reposo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque fue Noé, en el capítulo 5 del libro de Génesis, fue Noé quien estableció el reposo y el descanso para la tierra. Así es, no fue el séptimo día, fue un hombre quien trajo el descanso a los hombres. Por lo tanto, ya en la figura de Noé queda establecido que el descanso vendría por medio de un hombre y no por medio de un día. De hecho, en la carta a los Hebreos, capítulo 3 y capítulo 4, se habla de que el descanso para Israel vendría por medio de Josué. Bien, es decir, ¿por qué? Porque Josué llevaría a Israel finalmente, después de Moisés, Josué llevaría a Israel finalmente a habitar en Canaán. Bien, por lo tanto, la carta a los Hebreos confirma que el descanso, bueno, y el libro de Josué también confirma que el descanso a Israel vendría por medio de un hombre. Así estaba profetizado, no por medio de un día. Sin embargo, la misma carta a los Hebreos señala más tarde que Josué, a pesar de ser un hombre que trajo el descanso a Israel, no dio el descanso definitivo, no dio a Israel el descanso verdadero. Por eso Dios preparó otro descanso, que es Jesús. Por eso Jesús dice claramente: venid a mí y os haré descansar. Y por eso Jesús quebrantó el día sábado de la ley. Esto aparece en Juan capítulo 5 y en Mateo capítulo 12. De todos modos, este tema del día de reposo lo vamos a ver en otro capítulo de forma más detallada y más específica. Pero insisto, todo esto está relacionado. Por lo tanto, lo que se confirma aquí es que el verdadero descanso viene a través de la figura de Noé, con la cual, recordemos, según el capítulo anterior, Dios hace un pacto. También dijimos que ese pacto en ningún momento estaba condicionado como el pacto de Dios a Moisés, por lo tanto tenía promesa de perpetuidad. En ese pacto ministraba el sacerdote Melquisedec, que precisamente era Sem, el hijo de Noé, y quien bendice a Abraham. Bien. Y Dios le promete a David, Dios instituye a David como sacerdote según la orden de Melquisedec. Por lo tanto, David ministraba en el pacto de Dios con Noé. Y Jesús más tarde ministra entonces en el pacto de Dios con Noé por ser el descendiente de David. Por lo tanto, el verdadero descanso que trae Jesús no viene por medio de un día, como lo decía la ley mosaica, sino por medio de él. Bien. Insisto, este tema aún es más profundo, lo vamos a tratar en un próximo capítulo, y con esto se confirma que Jesús es el verdadero día sábado. No hay otro descanso para el hombre, el descanso no viene por medio de un día. Por eso Jesús dijo claramente: yo soy el Señor del sábado. Bien, yo mando en el sábado. El sábado no lo mandaba él, el sábado no le decía a él qué hacer o no hacer. ¿Por qué? Porque el sábado era siervo del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Jesús mandaba en el sábado. Bien. Y por último tenemos a los mandamientos levitas. Recordemos que la advertencia de la idolatría fue hecha a Israel y a Leví. Esto aparece en el capítulo 26 del libro de Levítico. Y por ende, y todo este pacto a Israel y a Leví estaba condicionado. Lo que vimos en los capítulos anteriores. En los capítulos del libro de Deuteronomio, a eso me refiero. No en otros videos, no. En los capítulos que vimos dentro de este video del libro de Deuteronomio. Bien. Entonces la pregunta es, si todas estas promesas finalmente fueron invalidadas, ¿por qué entonces, si todas estas promesas de perpetuidad, de ¿cómo se llama?, que Dios hace a los levitas, estaban dentro de la ley mosaica fue invalidada? ¿Por qué entonces se cumplen? O básicamente, o mejor dicho, ¿cómo es que se cumplen? Primero, las promesas fueron dadas gracias a un personaje llamado Finees. Es decir, gracias a Finees existe pacto de sacerdocio perpetuo. Bien. Y la promesa específica que Dios le da gracias a las acciones de Finees a la tribu de Leví y a su descendencia aparecen en el libro de los Números, capítulo 25, del versículo 7 al 13. Ese no es un 9, es la terminación del paréntesis. Bien, allí sale el porqué.
Sin embargo, tal como lo dijimos, Israel y Leví invalidaron el pacto de Dios a Moisés. Entonces, ¿queda obsoleta la promesa que Dios le hizo a Finés? Por supuesto que no. La promesa que Dios le hizo a Finés se cumple en Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista era descendiente de Finés, Finés era hijo de Eleazar y Eleazar era hijo de Aarón. La promesa fue hecha a Finés, no a Aarón. Y recordemos que el hecho de que hayan invalidado el pacto, esto no anula la promesa. ¿Por qué? Porque Dios promete lo que cumple. ¿Bien? ¿Cómo lo comprobamos? Muy sencillo. Aarón, ¿cierto? El abuelo de Finés, estaba encargado del incienso en el templo. Bien, esto aparece en Éxodo capítulo 30, versículo 8. El sacerdote Zacarías, dice el libro de Lucas capítulo 1, del 8 al 9, quemaba incienso según la orden de su clase, es decir, el sacerdote Zacarías era un descendiente directo de Aarón. Zacarías, por ende, era descendiente de Aarón y de Finés. Y el profeta Zacarías, del cual estamos hablando ahora, o mejor dicho, perdón, el sacerdote Zacarías, era padre de Juan el Bautista. Así es, por ende, Juan el Bautista pertenecía a la orden de Finés. Por eso dice la Escritura que en los días de Juan el Bautista, no en los días de Finés, no en los días de Aarón, ni de anterior a Juan el Bautista, ni de los descendientes anteriores a Juan el Bautista, sino que en los días de Juan el Bautista el reino de los cielos fue abierto a los hombres y por ende se daba cumplimiento a la promesa de sacerdocio perpetuo. Allí se estaba cumpliendo en el profeta y sacerdote a la vez, Juan el Bautista. Ahora la pregunta es, si Jesús era de la tribu de Judá, ¿cierto? Y tenía el sacerdocio perpetuo, que era el sacerdocio de la orden de Melquisedec, ¿pueden existir dos sacerdocios si también le había sido dada esa promesa que finalmente se cumple, esa promesa de sacerdocio que finalmente se cumple en Juan el Bautista? ¿Pueden existir dos sacerdocios al mismo tiempo? Por supuesto que sí, pero solo uno tiene la autoridad y el poder. ¿Bien? ¿Cómo lo comprobamos esto? Porque en el encuentro de Abraham y Melquisedec, el sacerdote Melquisedec, se da la evidencia. Esto aparece en Génesis 14, 18. ¿Por qué digo esto? Porque la carta a los hebreos nos explica que, si bien es cierto, aún no existía Israel y por ende aún no existía Leví, en Abraham estaba profetizado Leví. Por eso el libro de Hebreos dice claramente que el Leví, estando en Abraham, fue bendecido por uno mayor, es decir, hay un sacerdocio mayor que el de la tribu de Leví, que es justamente el sacerdocio de Melquisedec. Y Jesús pertenece a la orden de Melquisedec según la promesa que Dios le dio a David. Y Jesús fue el que dijo, toda la autoridad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Y de hecho esto lo confirma el sacerdote Zacarías, padre de Juan el Bautista. Confirma qué tipo de salvación vino a dar el Mesías, que es justamente una salvación basada en la orden de Melquisedec, en la promesa de Dios con David. Por lo tanto, Jesús no tenía ninguna responsabilidad dentro de la tribu de Leví. De hecho, cuando dice la Escritura que Jesús vino a cumplir la ley y los profetas, nuevamente nos encontramos con una mala traducción y culturalmente aceptada, porque ahí la Escritura dice claramente que Jesús vino a cumplir la Torá y los profetas. Al decir ley nos da la idea de que Jesús vino a cumplir los preceptos, los mandamientos que a Moisés le fueron dados. No, Jesús vino a cumplir las profecías que aparecían en la Torá, y la Torá es el Pentateuco. Bien, esto lo vamos a ver en el próximo capítulo. Y además el concepto de ley, esta frase, la ley y los profetas, se cumplen en hacer el bien y en amar a Dios y al prójimo según las mismas palabras de Jesús. Estos dos preceptos eran toda la ley y todos los profetas, es decir, no está hablando de los mandamientos que Dios les dio a Moisés, sino que está hablando de los mandamientos que Jesús estaba estableciendo en ese momento. ¿Por qué digo esto? Porque la ley y los profetas profetizaron hasta Juan, eran hasta Juan, hasta allí llegaba la ley y los profetas. Pero insisto, todo esto lo vamos a ver en el capítulo siguiente. Por eso digo que Jesús vino a cumplir lo que estaba escrito de él en la ley, que es la traducción correcta, que es la Torá, los salmos y los profetas, no los preceptos legales, sino las profecías que estaban escritas de él en la Torá. Eso es lo que vino a cumplir Jesús. Por lo tanto, insisto, Jesús cumplió las profecías que hablaban de él, no los mandamientos dichos por Moisés. La ley y los profetas eran hasta Juan. Jesús da testimonio del término de la ley mosaica, así es.
diciendo que la ley y los profetas eran hasta Juan, y Jesús da testimonio del cumplimiento del nuevo pacto dicho por los profetas. Bien, este nuevo pacto, ¿cierto?, se cumple según lo dicho en los Salmos y está basado en el sacerdocio de Melquisedec, no en el sacerdocio de Leví. Por lo tanto, en el próximo capítulo vamos a ver por qué Jesús no cumplió los mandamientos dados a Moisés. Así es, señores adventistas, señores judaizantes, a ustedes que les gusta adorar a Moisés y adorar al día sábado, Jesús en 2 ocasiones quebranta el día sábado. Esto lo vamos a ver en el próximo capítulo. Eso es bíblico, eso es legal. Que ustedes no lo hayan leído, que ustedes no lo quieran aceptar, ese no es mi problema. Jesús quebranta además la ley acerca de los leprosos. Jesús quebranta la ley mosaica acerca de los adúlteros. No porque él haya sido un adúltero, sino en cuanto al juicio a los adúlteros. Jesús quebranta ese mandamiento. Él también quebranta el ordenamiento de la ley mosaica que decía que prohibía añadir preceptos a la ley. Así es, Jesús comienza a enseñar sus propios mandamientos, no los de Moisés. Por lo tanto, quebranta ese precepto también. Y finalmente, otra de las leyes que quebranta es la ley del sacrificio pascual. Así es, recordemos que ¿por qué hablo de la ley del sacrificio pascual? Porque la Pascua después fue incorporada dentro de un rito en la ley de Moisés. Ese rito es el que Jesús quebranta. Pero eso lo vamos a ver en el próximo episodio. Mientras tanto, espero que les haya quedado claro que los preceptos de la ley mosaica, no así la Torá, están obsoletos. A eso me refería entonces, a eso se refiere el título de este video. La gracia y la paz de Dios sea con vosotros y con todos ustedes, ¿cierto? Gracia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes. Nos vemos en el próximo capítulo de este proyecto llamado Cristiano Consciente en un nuevo estudio bíblico. Bendiciones.